En esta tarde quiero continuar en Mateo capítulo 16 donde estamos. Se llama Jesús te llamó a ser su discípulo. Es el mensaje que vemos de la escritura y se encuentra continuando. Sí. Muchas gracias, hermana. Mira, qué amable, gracias. Bueno, yo creo que al revés, gracias. Vemos en Mateo capítulo 16 verso 24, dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Fíjate qué interesante. ¿A quién estaba hablando Jesús? ¿A quién estaba hablando? A sus discípulos. Pero algunos de estas personas eran personas que habían comenzado a seguir a Jesús, pero estaban todavía quizá en un proceso de analizar hasta qué punto iban a seguir a Cristo. Yo creo que la mayoría de nosotros vinimos a Cristo reconociendo que somos pecadores, que necesitamos de Dios. Quizás pasamos por un momento, una crisis de vida, una situación difícil, una enfermedad, un conflicto relacional, donde nos dimos cuenta que necesitamos de Dios. Y empezamos a escuchar la palabra de Dios. Eso empezó a producir en nuestro corazón fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y quizá estamos en un caminar con Dios que no ha sido del todo perfecto, que ha habido áreas de nuestra vida que quizá hemos arrastrado, que quizá no hemos rendido a Cristo totalmente. Y este mensaje es para nosotros, porque este pasaje nos dice que Jesús te invita a ti por nombre a que tú seas su discípulo, a que tú seas su seguidor. El siguiente versículo dice: porque el que quiere salvar su vida, el que dice, no, es que espérate, yo no quiero seguir a Jesús, yo no quiero religión en mi vida, yo todavía estoy muy joven. Estaba escuchando un testimonio tremendo de María del Sol esta semana, una cantante mexicana con una vozarrón. Me estaba diciendo mi hermana: hay que invitarla a Iglesia Vida, porque es una fuerte cristiana y tiene un vozarrón fuertísimo. Y sería buenísimo, a lo mejor la invitamos para el año que viene, sería muy bonito. Y estaba escuchando su testimonio y decía: es que a mí me compartían, entrégate a Cristo y Él puede cambiar tu vida. Y ella decía: no, yo soy una actriz famosa, nadie tiene una voz como yo, me entrego a Cristo, me cambia la vida, me la muela, me la arruina, decía ella. Pero habló de la necesidad profunda que había en su corazón de Dios y cómo el Señor la transformó. Es una mujer de Dios ahorita. Y el que quiere salvar su vida en el mundo, tratando de llenar el hueco de nuestro corazón con otras cosas, la Biblia dice que la perderá, que no vas a terminar siendo feliz, apartándote del camino de Dios, hundiéndote en tu depresión, pensando que no necesitas de Dios, o que puedes solo, o que tú solito la haces sin seguir su palabra, o quizá tomando una salida falsa que no es la puerta que Dios ha abierto, aventando las cosas que Dios te ha dado de responsabilidad en tus manos. Vas a perder, vas a terminar mal. Pero Jesús dice: si entregas tu vida por causa de mí, allí es cuando realmente vas a encontrar el sentido de tu vida, el propósito de tu vida, la paz que anhelas en tu vida, el saber quién eres en Dios y para qué fuiste creado, y que Dios tiene un propósito con tu vida. Solamente cuando le entregas tu vida a Él vas a encontrar ese propósito de tu vida. Lo primero que vemos aquí es que Jesús no nos llamó, queridos amigos, hermanos, solo a ir a una iglesia. Ir a la iglesia es importante. La Escritura nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos acostumbran a hacerlo, y vaya que en nuestros tiempos cada vez más personas acostumbran a flojear en esa área. Porque al venir a la iglesia no nos pagan dinero. Al venir a la iglesia no hacemos algunas de las cosas que cuando estábamos sin Cristo en el mundo hacíamos. Entonces es como que, bueno, pues no me pagan, hoy no tengo ganas de ir, me quedo. Y muchos no son fieles con Dios al nivel que deberían serlo. Es importante venir, pero la razón principal de venir a la iglesia es que somos discípulos de Cristo. Cristo no nos llama a ir a la iglesia, nos llama a ser la iglesia, a ser el grupo de personas que Dios ha transformado en nuestra vida, nuestro corazón, de tal manera que lo amamos a Él, queremos vivir para Él y nos interesamos en otros, y empezamos a funcionar como la iglesia, sirviendo a Dios, dándole nuestros talentos y dones a Dios. El libro de Hechos, capítulo 11, verso 26 nos dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Es una ciudad en Siria. Esta es la ciudad donde surgieron los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo.
¿Qué significa eso? Que si tú te consideras cristiano, ¿cuántos de ustedes se consideran cristianos? Gloria a Dios, cristianos es seguidores de Cristo, seguidores de Jesús. Si tú te consideras cristiano, la Biblia nos dice que tú eres un discípulo. Y es importante preguntarnos, ¿qué es un discípulo? Jesús me llama a ser su discípulo, no solo a ser un asistente de la iglesia, que a veces vengo, a veces no, o aún un asistente que vengo los domingos, checo tarjeta, cumplo con Dios, estoy bien en mi vida cristiana porque ya fui a la iglesia. No, Jesús quiere algo más profundo, Él quiere tu corazón y mi corazón. Él te llamó a que tú lo sigas a Él, a que seas su discípulo. En el mundo antiguo, cuando Jesús dijo esto, discípulo, la palabra en griego es la palabra matetes, es alguien que aprende a los pies de un maestro, es un alumno, alguien que tiene hambre de conocer la verdad, de encontrar un propósito de vida, una filosofía o sabiduría, amor a la sabiduría de la vida para encontrar cuál es su sentido, su propósito. En el mundo griego, Platón, Sócrates, Platón fue alumno de Sócrates, Aristóteles fue alumno de Platón. Algunos de ustedes piensan que Platón es un perro o Aristóteles, no, eran filósofos griegos de la antigüedad que se preguntaban ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿De qué está compuesta la realidad última de las cosas? Y ellos tenían discípulos, gente que los seguía para aprender de ellos, porque los reconocían como personas que sabían mucho y que podían darles una ventana a saber el sentido de la vida. Después vemos en la Biblia que Juan el Bautista tenía discípulos, gente que lo reconocía como un hombre de Dios, como una persona que amaba a Dios, escuchaba la voz de Dios, caminaba con Dios, y eran hombres que amaban a Dios, que querían sintonizarse con Dios y saber cuál era la revelación de Dios para nuestros tiempos, cuándo vendría el Salvador, el Mesías, y siguieron a Juan el Bautista. Uno de ellos era Andrés, el hermano de Pedro, y a través de eso Pedro vino a los pies de Cristo. Y Cristo empezó a juntar, cuando vino como el Salvador del mundo, como el Mesías, muchos empezaron a seguirlo, viendo su autoridad, viendo que sanaba a los ciegos, a los sordos, que sus palabras daban vida. Empezaron a seguir a Jesús. Y Jesús sabía que seguirlo implicaba dejar cosas que para todos nosotros son cómodas. Para empezar, implica dejar tu vieja manera de vivir. Tu manera de vivir buscando diversiones que son destructivas, que no agradan a Dios, que sabes que son inmorales. Implica dejar quizá, gracias hermano, implica quizá dejar tu lenguaje, tu forma en la que antes hablabas. Quizás implica dejar tu rencor y tu amargura en tu corazón, un rencor o una amargura que te está llevando a alejarte de Dios en tu vida, a no perdonar, a no poder ser un discípulo de Cristo totalmente entregado. Venir a Cristo nos cuesta, hay un precio que pagar, y eso es el llamado que Dios te ha hecho a ti y a mí también, a que seamos discípulos de Jesús, que tengamos el deseo de aprender. Para ser discípulos se requiere interés. Si tú no tienes interés en Jesús, no puedes ser discípulo de Jesús. Si tú prefieres quedarte en casa que venir a la iglesia, no sé, 5 de cada 10 veces, no puedes ser un discípulo de Jesús porque te falta interés. Si no tienes el interés de conocer la voluntad de Dios para tu vida y obedecerlo y agradar a Dios, no puedes ser un discípulo de Jesús. Todo empieza con interés. Y decimos en México, el interés tiene pies, porque cuando tienes interés haces que las cosas sucedan. Si no, pregúntale a un muchacho o una muchacha enamorada. El interés tiene pies, hacen que las cosas sucedan, hacen que esa cita se dé, cueste lo que cueste, porque tienen interés. Requiere dar tu tiempo para aprender, requiere disciplina, aprender bajo alguien que te está enseñando. Por eso Jesús dijo: vayan y hagan discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿Sabías que Jesús te encargó a ti, si tú eres discípulo de Jesús, de que tú vayas y hagas otros discípulos? ¿Tú sabías que eso es algo bíblico? Fueron las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, que tú y yo vayamos y hagamos otros seguidores de Jesús, que conocen, que encuentran vida en Él, que encuentran propósito. Requiere disciplina. Y analizando qué significa ser discípulo de Jesús, mucha de la gente que seguía a Jesús lo seguía primero por
por ver qué pasaba, ¿no? ¿Nunca te ha pasado? Pasas por un choque y se alentan los carros tremendo cuando hay un accidente. Y a veces pasas, eso era todo. Que pues, ¿qué querías ver? No sé, querías ver algo muy feo. Eso era todo, ¿no? Y el tráfico parado, ¿por qué? Porque somos unos fisgones, porque somos unos chismosos, porque nos gusta saber qué pasa, nos encantan las broncas y qué pasó y ver sangre o no sé, nos encanta ver algo aparatoso. Y cuando Jesús sanaba a los enfermos y con su autoridad, la gente que no podía ver veía, y la gente que no podía caminar caminaba y brincaba, eso era impresionante. Y la gente que estaba enferma, oye, que te curen y gratis por amor, por el poder de Dios, claro que sí quieres seguir a Jesús. Y luego que te dan de comer con peces y panes y comes rico, lo que trabajaste 12 horas para poder encontrar comida y te lo dio nada más por seguirlo, claro que quieres seguir a Jesús. Y por eso muchas iglesias están llenas. Las iglesias más grandes, tristemente, no siempre es el caso, pero en Estados Unidos, sobre todo entre los latinos, son las iglesias que enfatizan en sobremanera extrema la bendición de Dios. Dios te quiere bendecido. ¿Cuántos saben que su victoria está allá? Amén, amén, no. Y Dios te va a sanar, no importa lo que tú tengas. Amén. ¿Por qué? Porque eso, la gente quiere sanidad. Queremos recibir la bendición de Dios en nuestras vidas. Pero poca gente está dispuesta a abrir su Biblia y decir: Señor, quiero conocerte realmente quién eres, porque tu palabra dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Tú a Pablo 3 veces no contestaste su ruego y le dijiste que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Híjoles, ese cristianismo como que no nos gusta tanto. Nos gusta el que nos van a bendecir y que va a haber grandes milagros, y Dios hace milagros, Dios nos bendice. En mi vida me ha bendecido, es un gozo conocer a Dios, vale la pena seguir a Cristo, pero no es un mundo de rosas. También hay momentos difíciles. Ser discípulo empieza con curiosidad, a ver quién es este Jesús, a ver de qué se trata esta iglesia, y después, cuando eres curioso, empiezas a estar convencido y a ver que Dios responde oraciones, que Dios llena tu corazón, que Dios es el único que cuando clamas a Él te da paz. La paz que el alcohol, que las drogas, que tus amigas, que tus amigos, que el dinero no te dio, Dios te lo da en su presencia. Y eso empiezas a darte cuenta: wow, me estoy convenciendo que esta relación con Jesús es precisamente lo que yo necesitaba o necesito en mi vida. Amén. Y entonces pasas de ser curioso a ser convencido. El problema es cuando nos quedamos en convencidos nada más y no damos el siguiente paso de fe de ser comprometidos. Dios quiere que de curioso seas convencido y que de convencido seas comprometido. Los discípulos que siguieron a Jesús dejaron cosas para seguirlo, para aprender de Él, para sentarse a sus pies, para conocer su amor, para ver su poder, para servir junto a Él. Y Dios quiere lo mismo contigo. Dios quiere que le conozcas, que conozcas su amor, que conozcas el amor que te da cuando abres su palabra, cuando sientes su presencia, cuando sientes su paz. Dios quiere que tú le sirvas, que uses dones que Dios te ha dado para su servicio, que te conectes en un estudio bíblico, en un grupo de vida donde creces con otros cristianos, oras con otros cristianos. Ese es el paso de los comprometidos. Me parece que era el pastor Rick Warren de California, con su iglesia en Saddleback, que pone como un target y habla: los que están afuera, nuestro deseo es que los que están afuera sean del círculo de los que están adentro, que a veces vienen, que tienen curiosidad de Dios, que están averiguando de qué se trata la fe cristiana. Pero Dios no quiere que nos quedemos en ese círculo de curiosos o que a veces venimos, sino que estemos en el círculo más adentro de los que somos ya regulares en nuestro caminar con Dios, de los que nos integramos, somos fieles. Y Dios no quiere que te quedes en ese círculo, sino que te adentres al círculo de los que sirven a Dios, de los que son discípulos de Jesús, que están usando los dones que Dios te ha dado para su servicio. Y yo quiero preguntarte: ¿qué dones te ha dado Dios? ¿Y en qué manera estás usando esos dones en el servicio de Cristo Jesús? Porque ese es el llamado que Dios te hizo.
Dios te ha dado dones. ¿En qué manera estás sirviendo? Y si no estás sirviendo, ¿qué te lo impide? Ay, hermano, el trabajo. Ay, hermano, es que no tengo tiempo. En nuestra iglesia tenemos un sistema súper bueno de que puedes tomar turnos en servir a Dios. Muchas iglesias tienen viernes de oración, sábado de varones, jueves de mujeres, martes de estudio bíblico, domingo, y luego al rato empiezan los matrimonios a fracasar porque no tienen tiempo. Llegan del trabajo y se van a la iglesia toda la semana. Nuestra vida cristiana debe ser vivida realmente en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con la gente que Dios pone a nuestro lado. Y por eso es tan importante orar y leer la Biblia todos los días, porque es un estilo de vida, no es una actividad en la iglesia. Pero nuestra iglesia te da oportunidad de servir en múltiples ministerios, y yo te animo que si no has encontrado el gozo de servir, conozcas qué es ese gozo de servir a Dios. Dios te quiere en el círculo de los comprometidos. Decía Rick Warren que los comprometidos, él le llama the core, la base, el núcleo. Dice, y todo lo demás es multitud, dice Rick Warren. O sea, todo lo demás es gente que viene y va y se cansa, deja de venir y se desanima. Dios no quiere que tú seas multitud, Dios quiere que tú seas el cuerpo de Cristo. Aquellos que saben quién es su Salvador, que saben lo que Dios ha hecho por ti y que le aman, le conocen, le sirven. Cristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, Cristo te dice a ti, ¿quieres ser mi discípulo? Bueno, el discípulo debe pasar tiempo prolongado con su maestro. ¿Y sabes cuál es la manera en que nosotros pasamos tiempo prolongado con Dios? Nos dejó su palabra y nos dejó la oración. A través de la oración hablamos con Dios, y a través de la Biblia Dios habla con nosotros. El problema es que muchos de nosotros como cristianos somos flojos. Tenemos tiempo para todo. Tenemos tiempo para las redes sociales, estamos metidos en Facebook. Tenemos tiempo para ver nuestros programas, para ver el fútbol, para muchas cosas, pero no hacemos tiempo para abrir la Biblia en la mañana y leer, aunque sea 5 minutos de un capítulo, y decir, Señor, háblame a mi corazón, quiero conocer más de ti. Y a veces dejamos, como cristianos batallamos, tenemos el deseo, pero realmente no tenemos el deseo porque no hacemos el tiempo y no tenemos una manera de avanzar sistemáticamente en la palabra de Dios leyéndola. A veces es la flojera, el cansancio físico, el cansancio mental, el cansancio emocional de un problema en mi matrimonio, en mi vida. Obviamente que esas cosas nos desgastan, pero nunca debemos dejar que eso nos quita de la conexión de aquel que nos va a dar la salida a nuestros problemas y que nos va a dar su amor y su guianza y su paz. Es cuanto más necesitamos de Dios. Cuando buscamos a Dios, Dios cambia cómo tratamos a la gente a nuestro alrededor. No me digas que no lo has experimentado. Que cuando oras, cuando más oras y más lees la Biblia y más te comprometes con Dios, más empiezas a ser para tu esposa o tu esposo un sweetheart. La gente dice, oh, que wow, empiezas a tener un carácter diferente. Cuando tenemos un carácter, como decimos en México, de los 1000 demonios, cuando tenemos un carácter que apesta, un carácter irritable, muchas veces es cuando menos estamos orando, cuando menos estamos leyendo la Biblia. Si quieres ser un discípulo de Jesús, no puedes hacer a un lado la disciplina espiritual de la oración y de leer tu Biblia. Y si la has descuidado, hoy te invito a que, llegando en tu casa hoy mismo, ¿para qué esperar a mañana? Abra tu Biblia en el libro de los Salmos, o agarra un libro de la Biblia como Filipenses. Lee un capítulo, lee aunque sea 10 versículos, medita, vuelve a leer lo que estás leyendo, piensa en qué manera Dios te está hablando y habla con Dios y dile, Señor, soy moldeable, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte. Escucha esto, el cristianismo no es una buena religión, el cristianismo no es una buena conducta moral. El cristianismo no es una buena motivación y vamos a ser triunfadores y tú eres una princesa de Dios y tú eres un príncipe de Dios y vas a salir adelante. El cristianismo no es una buena motivación. El cristianismo es un llamado a consagrarte a una relación con tu Salvador, con aquel que dio su vida y derramó su sangre en la cruz porque te amó, para que tú lo ames más a Él que tu baile, que tu vino, que tu pecado, que la otra, que tu coraje, que tu rencor. Cristo nos salvó no para que tuvieras una buena religión, no para que fueras más bueno que antes, no para que ya no digas malas palabras como antes lo decías y ya me porto mejor. No, Cristo te salvó para que seas su discípulo, para que lo ames, lo conozcas,
para que lo obedezcas, para que camines de la mano de Dios, expectante de decirle: Señor, ¿qué quieres de mi vida? En la Biblia vemos siervos de Dios que decían, que oían la voz de Dios y decían: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y escuchaba un pastor que decía que por cada persona en nuestros tiempos que dice: háblame, Señor, que tu siervo te escucha, por cada persona que dice eso, hay 10 que dicen: escúchame, Señor, que tu siervo habla. Porque queremos que Dios nos conceda nuestros deseos, que Dios nos haga ricos, que Dios nos dé el trabajo de nuestros sueños, nuestros papeles de migración, que Dios ponga una varita mágica y ¡shum!, resuelva nuestro problema. Pero pocos de nosotros seguimos lo que dijo Jesús: cualquiera que quiera hallar su vida la perderá, pero el que la entregue por causa mía la hallará. Y eso significa dejarnos moldear por Cristo y ponernos a sus órdenes y decirle: Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Qué quieres de mí, Señor? Aquí estoy, heme aquí, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Hay 3 cualidades que la Biblia nos dice de qué significa ser un discípulo. La primera está en Juan 8:31. Léanlo conmigo en la escritura, por favor, está en la pantalla. Si ustedes permanecen en mi palabra, mis enseñanzas, dijo Jesús, serán verdaderamente mis discípulos. Permanecer en sus enseñanzas, no puedes conocer las enseñanzas de Jesús si no abres la Biblia. Porque algunos dicen: no, pues como dijo Jesús, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no lo dijo Jesús. Ese es un dicho popular, no viene en la Biblia, ¿no? A veces, ahora sí es verdad que Dios nos manda a ser obedientes a Él, a ser diligentes, a no ser flojos, a no ser perezosos, a accionar nuestra fe. En cierta forma es verdad, pero no es un versículo de la Biblia. Y a veces, si no conocemos lo que Jesús dijo, ¿cómo voy a saber qué debo obedecer de Dios? Y a veces nos oponemos a cosas que son bien legalistas en la iglesia. No quieren que hagas esto. No, tú eres libre. Nadie va a controlar tu conducta. Tú eres libre, yo soy libre. Todos vamos a dar vamos a rendir cuentas a Dios de nuestra conducta. Pero la iglesia es un lugar donde nos exhortamos, donde nos animamos, donde en amor nos animamos a caminar con Dios, a dejar el mundo atrás, a dejar cosas, la vanagloria de los ojos, la vanidad de la vida, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el que ama al mundo, el amor del Padre, dice Primera de Juan, no está en él. Duras palabras. Entonces Dios nos llama a ser discípulos de Jesús, a permanecer en su palabra. Y permanecer significa no solo que la sepas acá, sino que permanezcas en ella, que la obedezcas, que la pongas en práctica, que seas obediente a Dios. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Tienes que permanecer en sus enseñanzas. O sea, tienes que conocer su palabra y tienes que obedecerla. No hay de otra. Eso significa ser un discípulo. ¿Qué dijo Jesús? Así serán verdaderamente, ahora sí de veras, ¿qué? Mis discípulos. Hay otras características. Bueno, antes que esto, me acuerdo un pasaje en Juan 6, 66 al 69. En este pasaje de la Escritura, Jesús dijo algo que incomodó a muchos de los que lo seguían. Dijo que Él era el pan que descendió del cielo, así como en el libro de Éxodo Dios mandó el maná para sustentar a la gente. En este tiempo el Padre nos envió a Jesús para sustentarnos, para alimentarnos en una relación con Dios, alimentar nuestra alma. Y dijo algo que no les gustó. Hay cosas en la Biblia que a veces te van a incomodar, que no te van a gustar, que es como Dios metiendo su dedo en la llaga, porque Dios quiere abrirte la llaga. Me acuerdo que una ocasión me clavé en el pie también, estos pies, ¿verdad? Me clavé en el pie como un vidrito o algo así, y se quedó clavadito y como que me dolía. Y le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Como que siento que traigo algo, ayúdame. Y mi esposa me empieza a ver el pie y empieza a salir pus. Dijo: no, tienes ahí todavía una astilla, alguna infección, porque ya me había puesto algo. Y entonces me tuvo que abrir la doctora corazón, mi doctora esposa. Le empieza a echar agua oxigenada y con unas pinzas desinfectadas y empieza a abrir. Le digo: qué bárbaro, Paula, tú podrías haber sido cirujano, porque empieza a abrir, indagar y a buscar entre la piel, y me sacó un pedacito de vidrio que estaba allá adentro. Y déjame decirte que dolió. Hasta me puso de esos para... ¡Ah! No es cierto. No, pero dolió y metía
el instrumento ese desinfectado y finalmente lo sacó. Yo creo que Dios a veces así hace. Dios permite que nos sucedan situaciones, circunstancias, porque Dios sabe que hay una astilla en tu corazón que Dios necesita operar, que Dios necesita sacar. Y sabe Dios que te va a doler, sabe Dios que no es fácil, pero es necesario tocar ese punto que duele para que pueda ser sano, para que te puedas dar cuenta que tienes que sacar de tu vida algo que desagrada a Dios. Y en este caso esos discípulos dijeron, no nos gusta lo que escuchamos. Entonces dijo Jesús a los 12, fíjate, Jesús no estaba diciendo, no, por favor quédense, no se vayan. No se vayan, por favor. No, Jesús dijo, ¿quieren acaso irse también ustedes? Jesús te confronta y te dice, ¿te quieres ir? ¿No te gusta esa de que debes dejar el mundo? Que debes dejar de practicar lo que antes practicabas por tu propio bien y por no ser mal testimonio a otras personas. ¿No te gusta eso de que hay que comprometerse y servir y estar en un grupo con otros cristianos creciendo en la palabra? ¿No te gusta eso de que hay que servir porque no tienes tiempo? Jesús te dice, ¿quieres irte? No es a la fuerza, ¿sí sabías? No es a la fuerza. ¿Tú sabías que Dios no necesita de mí, ni Dios necesita de ti? Dios no necesita de nosotros. Y a veces decimos, dale una oportunidad a Dios. Dios no necesita una oportunidad. Somos menos que un pedazo de arena, somos nada en el vasto universo. Dios es eterno, por los siglos y los siglos es Dios, ha sido Dios y seguirá siendo Dios. Nosotros somos los que desesperadamente necesitamos de Él, porque por amor nos creó y permitió que existiéramos. Y si existes es que Él te ama, es que Dios tiene un propósito para tu vida, que tu vida tiene sentido. Y a veces hacemos de nuestra vida en la tierra el todo, sin olvidar que somos peregrinos y extranjeros. Es que no tengo dinero, es que no he encontrado a Juancho o a la Lencha, o no sé, ¿verdad? No he encontrado, y es obvio que son necesidades que son genuinas, pero que a veces nos centramos tanto en lo que hace falta en la necesidad, que nos olvidamos de la bendición, las cosas que Dios ya nos ha dado, y que nuestra vida cuenta, nuestra vida vale, y que Dios puede usar tu vida para su gloria, y que lo único que quiere es tu disposición, que le digas, Señor, heme aquí, habla que tu siervo escucha, quiero ser tu discípulo, Señor. Simón le dijo, Señor, lo pensaron, dijeron, ok, Señor, te dejamos, porque obviamente hay incomodidades al seguirte, dormir aquí a veces en un lugar que no está muy limpio, o dejar nuestra familia lejos que estamos ahora siguiéndote. Pero Señor, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, y Señor, nosotros no solo creemos, conocemos que tú eres el Mesías, el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios que vive, el único Dios que existe, eres tú. Solamente tú tienes palabras de vida. ¿Quién ha llenado tu corazón? ¿Quién te ha dado? Hay una canción que dice, las horas más bonitas de mi vida las he pasado al lado de una dama, decía, ¿no? ¿Quién era? Chente. ¿Sí? Y la realidad es que no es cierto. Las horas más felices de nuestra vida las hemos pasado de rodillas en la presencia de Dios, porque Él es el único que llena nuestro corazón. Podemos tener todo, y si no tenemos a Cristo nos falta todo, y podemos no tener nada, y tenemos a Cristo y tenemos todo, tenemos vida eterna, tenemos paz, tenemos conexión con el Dios que hizo las galaxias y el mundo. Entonces, seguir a Cristo es una invitación voluntaria, de ti depende. Jesús te dice en cualquier momento, ¿quieres tú también irte? Adelante, te amo, di mi vida por ti, pero no es a la fuerza. Segundo, un discípulo no solo permanece en la palabra, un discípulo muestra amor. Léanlo conmigo, Juan 13:35, ¿qué dice? De este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿Qué? Si se aman los unos a los otros. ¡Wow! Tremendo, ¿no? Eso está más difícil. Hay un dicho que dice, vivir con los santos allá arriba será la gloria. Vivir con los santos aquí abajo, esa es otra historia. ¿Sí? Porque somos una bola de pecadores, convenencieros, algunos hipócritas, algunos traicioneros, como Judas, ¿no? Y es difícil. Pero Cristo nos dice que una de las marcas del discipulado, de mi relación con Jesús, de seguir al Maestro, es que en mi vida yo tengo amor. Y yo reconozco que en mi vida me falta amor todavía mucho.
pero trato de llenarme del Señor, y cuando me lleno del Señor, Dios pone amor en mi vida para orar por gente que apenas conozco, para interesarme cuando tengo tiempo ocupado por alguien que necesita ayuda, para poder sobrepasar a alguien que quizá no me cae muy bien. Y eso es lo que Dios hace en nuestro corazón. Si batallas con falta de amor, dile al Señor: Señor, ayúdame, yo quiero ser tu discípulo, cambia mi corazón, Señor. ¿Qué sería si yo estuviera en los zapatos de esa persona? Señor, ayúdame a amar. ¿Sabes lo que es el amor? El amor es procurar el bien de la persona que se ama. Para amar, eso es todo lo que tienes que hacer, procurar el bien de las otras personas, aunque sea difícil. Un discípulo muestra amor. Hay gente en las iglesias, hay una gente súper que parece que conocen la Biblia, que son cristianos de mucho tiempo, pero tratan al esposo o a la esposa mal, con falta de respeto, le hablan mal, están llenos de orgullo y no muestran amor. Y Dios te dice: hey, ¿quieres ser mi discípulo? Cambia tu actitud que huele feo, cámbiala, muestra amor si quieres ser mi discípulo. Jesús también nos dice en Juan 15:8, léalo conmigo: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Cuando vemos un árbol, generalmente en tiempo de fructificar, lo reconocemos. ¿Por qué? Por su fruto. ¿Cómo reconoces un árbol de mangos? Porque ves los manguitos colgados del árbol. ¿Cómo reconoces un árbol de naranjas, de manzanas? Porque ves el fruto. Y Dios dice que en tu vida Dios espera también que poco a poco produzcas en tu vida fruto, que en tu vida produzcas evidencias, muestras de que estás caminando con Dios, de que Dios ocupa el primer lugar en tu corazón, que tú le amas. ¿Cómo se sabe eso? Si todo lo que estás pensando es en el dinero, en el partido de fútbol, no sé, en el mundo, en el trabajo, pero nunca en tu mente estás pensando en Dios. Dice la Biblia: tu alabanza, Señor, estará de continuo en mi boca. De la abundancia del corazón, de lo que abunda aquí, habla la boca. ¿De qué es lo que más hablas? Hay que decirle: Señor, llénanos de ti, Señor. Señor, danos hambre por tu palabra, para que podamos en nuestra vida expresar de lo que se llena nuestro corazón, que eres tú, Señor. Llénate de Dios para que muestres frutos. Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu de Dios en la vida de un cristiano no dice que es caerse al piso, no dice que es empezar a temblar, no dice que es algo sobrenatural. Dice el fruto, y sí es sobrenatural porque a veces no es natural, pero es algo más natural de lo que pensamos. Dice que el fruto del Espíritu es tener en nuestra vida gozo, es tener en nuestra vida amor, es tener en nuestra vida paz, es tener bondad, pensar en el bien de los demás, es tener en nuestra vida fe, confiar en Dios aún en las circunstancias difíciles. Que el fruto del Espíritu en nosotros es dominio propio, aprender a dominar nuestros deseos pecaminosos. Pero también hay otro fruto, que es que Jesús dijo que vayamos y hagamos discípulos de todas las naciones. Ayer tuve el gozo de celebrar con mi esposa mi cumpleaños y fuimos a un restaurante muy rico. Y antes de poder ir al restaurante nos paramos en un café y platicamos, mi esposa y yo andaba con la muleta, y en ese momento pasó un señor americano muy amable, un señor quizá como de 60 años de edad, y me dice: hey, what happened to you? Digo: I just fell on the stairs, 3 stairs, but I should be okay, le digo. Y me dice: oh, are you able to work? ¿Y le puedes trabajar? Y le dije, yes, I'm a pastor. Le dije, so I have to, I spend a lot of time developing Bible studies and preparing the sermon. Preparo el mensaje y sí puedo. Y entonces le empiezo a compartir de Cristo. Y le digo: yo antes era abogado, pero tuve un llamado en mi corazón. Oh, qué bonito tener un llamado. Le dije: sí, tuve un llamado en mi corazón, estuve en el ambiente artístico y sentí que Dios me llamaba a servirle. Crecí en una familia donde mis papás tuvieron un encuentro con Cristo y empecé a compartirle de Cristo. Y le dije: estamos en una iglesia, ¿cómo se llama? Le digo: Life Church, Iglesia Vida en Spanish. Le dije: oh, qué bien, en Renton. Y estaba él y su esposa, se acercaron. Y le digo: en nuestra iglesia siempre decimos que no se trata de religión, sino de una relación con Dios. Y en ese momento ella dijo: oh, yeah, it's all about being spiritual. Y le digo: well,
Le dije, it depends what you mean with that. Depende de lo que signifique con eso. Porque vivimos en un mundo donde dices, mientras tú tengas una fe o religión en algo, está bien. Le dije, pero imagínese, justo esta mañana, bueno, el día de ayer, una persona bellísima de nuestra iglesia, que no voy a decir nombres, nos dio un regalo precioso, nos dio una vuelta con su jefe gratis en avioneta. Y entonces ayer, y su jefe ha estado en nuestra iglesia. Y ayer pasamos por Merced Island, vimos unas casas de $60 millones, yo creo, con yate, hasta el yate para aterrizar un helicóptero. Nos quedamos mi esposo y yo impactados. Está lleno de billonarios Seattle, pues Microsoft, Expedia, ¿no? Y unas casas hermosas y vimos el Space Needle y regresamos. Y el jefe a propósito nos pasó por aquí por la iglesia y dijo, ahí está la iglesia. Y ayer pasamos por aquí volando. Y pasamos y vi el terreno y dije, ay, qué bonito. Y pensé, oye, hay espacio para, si Dios nos permite, ampliar acá y construir el estacionamiento. Estaba pensando en eso y iba volando y iba orando, Señor, ten misericordia de esta ciudad, porque tan rica la ciudad, pero tan liberal, tanta necesidad que hay de ti, Señor. Porque ves las cosas desde arriba. Entonces dije, Señor, así lo ves tú. No tú ves el corazón, ¿no? Señor, ve de arriba, de abajo, de los lados, ve lo profundo de nuestro corazón. Y esta persona le dijo, justo iba en la avioneta hoy, imagínense si usted y yo estamos en la avioneta y yo me aviento con un paracaídas, aunque tenga mucho miedo, me voy a salvar, porque me estoy aventando con un paracaídas que se hizo para caer desde el cielo, ¿no? Que regularmente terminarías muerto, el paracaídas te salva, aunque mi fe sea imperfecta. Pero si yo me aviento con una sombrilla, con toda la fe del mundo, it's all about being spiritual. Just have faith in something. Me voy a matar, no importa la fe que tenga. Entonces le dije, es más importante dónde ponemos nuestra fe que tener mucha fe. Y algo que me conquistó Dios en mi corazón es poder analizar los reclamos de la fe cristiana a la luz de la historia y a la luz de evidencias que nos muestran que creemos en un Cristo que existió, que estuvo en este mundo, que hay una evidencia fuerte para creer en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y le dije eso y se quedó bien impactado, bien impresionado. Y fue una oportunidad preciosa que Dios me dio de compartir a Cristo con esta pareja ayer. ¿Sabes qué? Eso es una inyección espiritual. ¿Alguna vez te ha pasado que compartes de Cristo y alguien ves que cambian los ojos y que les cae un 20 y te vas de ahí y dices, gracias a Dios que pude compartir un poquito de quién es mi Señor, de lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿Alguna vez has experimentado eso? ¿Verdad que es un gozo, es una alegría, es una inyección? En México era de bellodecta, ¿no? Es una inyección espiritual el hablar de Cristo. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Qué hay que hacer? Número uno, un discípulo, ¿qué hace? Permanece en su palabra. Número dos, ¿qué hace un discípulo? Aprende a amar a los demás. Y en tercer lugar, un discípulo, ¿qué hace? Muestra frutos. Se muestra, ¿no? Imagínate que tengo un árbol de manzanas y pasan 15 años y no da manzanas, pues algo anda mal, ¿no? No hay frutos. Y Dios espera de tu vida que tú produzcas gozo, paz, amor y que algún día le puedas hablar a otros de Jesús. Ser discípulo de Jesús cuesta. Hay una condición y un precio que pagar. Jesús no dice, ven a mí y te voy a bendecir, tú nada más declara, vas a tener sanidad, declara y vas a tener lo que quieras. No, eso de declarar ni bíblico es. Surgió en 1970 en Oklahoma con Kenneth Hagin. No surgió en la Biblia ni fue practicado por 1970 años de historia de la iglesia. Pero hoy tienes millones de iglesias y declaramos y decretamos nada, falsa doctrina. Jesús dijo, orarán así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pero hoy nosotros le decimos a Dios, Señor, haz mi voluntad, yo declaro. Eso no es bíblico. La importancia de estar en una iglesia con sana doctrina. Primero que nada, la condición es niégate a ti mismo. ¿Quieres ser mi discípulo? Es fácil mostrar amor, es fácil dar frutos, es fácil permanecer en la palabra. Hay un precio que pagar, ¿verdad que sí? ¿Y qué tienes que hacer? Negarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos, me choca cuando en inglés dicen, all you have to do is listen to your heart. Bueno, a veces sí por tu intuición, pero como que muchas veces, como si tu corazón fuera
lo máximo de la verdad. No, no, no. Tu corazón a veces te dice cachetéalo, déjalo. Y dile a tu jefa lo que se merece, tiene que escuchar de tus palabras. Tu corazón te dice cosas que no son ciertas. La Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. La Biblia no dice listen to your heart, es listen to the Spirit of God, listen to the Word of God. Aprende de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Y eso implica rechazar deseos incorrectos o a veces rechazar deseos correctos cuando no son la prioridad. Es que yo tengo ganas de esto, yo anhelo esto, está bien. Pero si ese anhelo es contrario a la voluntad de Dios o se va a oponer a la obra que Dios va a hacer en tu vida, si quieres ser discípulo de Jesús, tienes que poner en prioridad a Dios, no tus deseos, cualquiera que esos sean. Yo lo he hecho en mi vida. Yo no estoy aquí nada más parándoles, hablándole de algo espiritual que, ya casi me caigo otra vez, algo espiritual, sino algo real. En México yo tenía el sueño de producir una película de cine, le llamamos con un escritor profesional, se llamó El llanto del escorpión, la película. Y la escribimos, la registramos en derecho de autor, me reuní a desayunar con un señor que se llamaba Jorge Rusek, un actor famoso en México de ojos verdes de las películas de antes, y empezamos a contactar personas que podían patrocinar o empresas que podían patrocinar la película y tenía esos sueños. Pero un día Dios me llamó y me dijo, quiero que me sirvas. Esos sueños no eran malos, no eran en sí malos a menos que me hubieran alejado de Dios. Pero si quiero ser discípulo de Jesús, tengo que rechazar deseos correctos cuando no son la prioridad de Dios para mi vida. Y eso no significa que dejo de soñar, eso no significa que no soy un proveedor para mi familia, eso no significa que no busco la forma de cortar gastos, de ahorrar, de ver si tenemos un ingreso pasivo, de ver si podemos comprar una casa, porque pienso en mi vejez y en mis hijos. No está peleado pensar en eso. Debemos vivir la vida financieramente, responsablemente, honrando a Dios en primer lugar. Pero quieres ser un discípulo implica poner a Dios en primer lugar. Rechazar tus deseos incorrectos y rechazar deseos correctos cuando no son la prioridad. ¿Te está hablando Dios en algo? Préstale atención. Y después dijo Jesús, niegues a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Dios quiere que tú tomes tu cruz. ¿Qué significa tomar tu cruz? Estás dispuesto a morir por causa de Cristo. Híjoles, nosotros estamos en el país del primer mundo, de los ensueños, de los carros convertibles deportivos, de las casotas, del dinero, y pensamos que ser fieles es venir a la iglesia y a veces medio servirle. Pero hay gente en otras partes del mundo que está dando su vida por su fe. Porque somos peregrinos y extranjeros y la vida se trata de Dios. Y si entregamos nuestra vida, apláudele al Señor. Si perdemos nuestra vida en Dios y le decimos, Señor, la vida se trata de ti, me voy a llenar de tu gozo, de tu palabra, de tu amor, te vas a dar cuenta que vas a ser mucho más feliz y que Dios va a empezar a poner todas las cosas, porque Él ordena todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Pero si tú te enfocas en mi felicidad, mi infelicidad, y vas a ser miserable. Ahí te lo dice Jesús, ahí está la respuesta. ¿Qué puedes hacer tú hoy para obedecer a Dios? Vamos.